Hola a todos amantes de los misterios y las historias que nos dejan con la boca abierta. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos más fascinantes y las noticias más impactantes. Hoy tenemos entre manos un tema que ha revolucionado el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con la cabeza dando vueltas, ***, la misteriosa desaparición de la casa de Can en Italia, ***, sí, han oído bien. Una de las propiedades del actor turco más codiciado, una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas en la bella Italia, ha desaparecido. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién está detrás de esta increíble hazaña? Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia llena de intriga, especulaciones y quizás, alguna que otra verdad oculta. Y antes de que se nos escape la información más jugosa, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle clic a ese botón de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos contenido que no querrán perderse. Imaginen esto, Can, el ídolo que conquistó corazones con su carisma y su talento, decide invertir en un pedacito de paraíso en la Toscana, Italia. Hablamos de una villa espectacular, una joya arquitectónica rodeada de olivos y viñedos, un lugar perfecto para desconectar y recargar energías lejos del frenesí de las cámaras. Las noticias sobre su adquisición inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Se hablaba de una inversión millonaria, de un proyecto de ensueño, de un refugio privado para el actor. Las imágenes que circulaban mostraban una propiedad de ensueño con piscina, amplios jardines y una casa principal que irradiaba historia y elegancia. Parecía que Can había encontrado su rincón ideal en el viejo continente, un lugar donde la belleza y la tranquilidad se fusionaban a la perfección. Pero entonces algo extraño comenzó a suceder. Los rumores empezaron a susurrarse primero tímidamente y luego con más fuerza. Había un silencio inusual alrededor de esta propiedad. Las obras que supuestamente debían estar en marcha para convertirla en el hogar soñado de Can, parecían haberse estancado. Nadie hablaba de ellas, ni el actor, ni su equipo, ni los medios locales. Y lo más desconcertante de todo, algunas fuentes empezaron a afirmar algo que parecía completamente absurdo: la casa ya no existía. ¿Cómo puede desaparecer una casa? Piensen en ello. Una casa no es un objeto pequeño que puedas meter en un bolsillo. Hablamos de una estructura de piedra, de varias habitaciones, de cimientos profundos. ¿Se desmanteló? ¿Se derrumbó? ¿Se la llevaron? Las preguntas se multiplicaban y la ausencia de respuestas creaba un caldo de cultivo perfecto para la especulación. Este fenómeno en el que una edificación de gran envergadura parece esfumarse sin dejar rastro, ha generado un aura de misterio sin precedentes, catapultando este incidente a las primeras planas de las noticias de espectáculos y convirtiéndolo en el tema central de innumerables debates en línea. Las teorías comenzaron a florecer como setas después de la lluvia. Una de las primeras hipótesis, y quizás la más lógica si dejamos a un lado la fantasía, es que la compra original resultó ser un fraude. Quizás la propiedad nunca perteneció realmente a quien decía ser el vendedor, o tal vez hubo algún problema legal grave que obligó a anular la compra y, por ende, la idea de una casa en ese lugar se desvaneció. Imaginen la decepción de Can y el dinero perdido en una transacción que se esfumó como humo. En este escenario el actor habría sido víctima de una estafa inmobiliaria, una situación desafortunada pero lamentablemente no infrecuente en el volátil mundo de las inversiones, especialmente cuando se trata de propiedades de alto valor en ubicaciones codiciadas. La complejidad de las transacciones inmobiliarias internacionales, con diferentes legislaciones y normativas, abre puertas a posibles irregularidades que pueden ser difíciles de detectar hasta que es demasiado tarde. Otra posibilidad, que suena un poco más a película de espías, es que la casa sufriera algún tipo de daño estructural catastrófico. Un terremoto inesperado, un deslizamiento de tierra, algo que la hiciera inhabitable e imposible de reparar. Sin embargo, no hubo noticias de desastres naturales significativos en esa zona de la Toscana que coincidieran con el periodo en que la casa supuestamente desapareció. Y si hubiera sido así, las autoridades locales y los medios habrían informado de algo de tal magnitud. La naturaleza, aunque poderosa, suele dejar huellas inconfundibles. La ausencia de tales señales apunta a que esta explicación, por muy dramática que suene, carece de fundamento fáctico en este caso particular. Pero la teoría que más ha capturado la imaginación colectiva, y que ha alimentado incontables debates en foros y redes sociales, es que la casa fue, literalmente, desmantelada y trasladada. Sí, han oído bien. Algunos sugieren que se trató de un
A operación encubierta, quizás por motivos de privacidad extrema o por alguna razón desconocida, en la que la estructura de la casa fue cuidadosamente desmontada, piedra por piedra, y trasladada a otro lugar. Piensen en la complejidad logística de algo así. Sería un proyecto monumental, digno de los arquitectos más audaces y los ingenieros más ingeniosos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué querría alguien desmantelar una casa y moverla? Quizás la casa tenía algún valor histórico o arquitectónico único que se quiso preservar de una manera inusual. Tal vez era una construcción que no cumplía con las normativas modernas y se decidió salvarla, llevándola a otro sitio donde pudiera ser reconstruida o expuesta. Y aquí es donde la cosa se pone más misteriosa, quizás había algo dentro de la casa, o bajo ella, que se quería proteger o extraer, y el proceso de desmantelamiento permitía un acceso más discreto. Esta idea evoca escenarios de tesoros ocultos o secretos ancestrales, alimentando la faceta más aventurera de la narrativa. La posibilidad de que una estructura histórica sea reubicada para su preservación no es del todo ajena a la historia, aunque en esta escala y con este nivel de secretismo, se convierte en un relato digno de la ficción. Otra vertiente de esta teoría del traslado habla de una decisión repentina de Kanyaman de cambiar de ubicación. Tal vez encontró otro lugar aún más idílico, o tuvo una razón poderosa para reubicar su refugio toscano. Sin embargo, ¿quién se atrevería a realizar una operación tan colosal sin que absolutamente nadie se diera cuenta? Es difícil de imaginar, pero en el mundo de las celebridades, a veces las cosas suceden de maneras que escapan a nuestra comprensión cotidiana. La discreción extrema, llevada a sus últimas consecuencias, podría explicar la falta de información pública sobre un proyecto de tal magnitud. La logística para mover una casa completa, incluso desmontada, requeriría un equipo considerable, permisos especiales, y un plan meticuloso para evitar llamar la atención. Y no podemos olvidar la posibilidad de que todo esto sea una elaborada campaña de marketing. En la era digital, la notoriedad se cultiva de muchas maneras. Un misterio así, una desaparición de una propiedad de una estrella mundial, genera intriga, atrae atención y mantiene vivo el nombre del artista en la conversación pública. Podría ser que todo sea un montaje para generar expectación, quizás para un nuevo proyecto, una película, una serie, o incluso una línea de productos relacionados con el estilo de vida. Es una posibilidad que, por más inverosímil que parezca, debemos considerar. Las empresas y los artistas están cada vez más dispuestos a jugar con las emociones y la curiosidad del público. Un evento aparentemente inexplicable puede ser la chispa que reavive el interés de la audiencia, creando una ola de conversación que beneficia al artista de diversas maneras. Además de las teorías sobre el destino de la casa, también hay especulaciones sobre el porqué de esta supuesta desaparición. Algunos apuntan a problemas con los permisos de construcción. Quizás Kanyaman compró el terreno con la intención de construir o reformar una casa, pero se encontró con trabas burocráticas insalvables. En Italia, como en muchos otros países, los trámites urbanísticos pueden ser un laberinto de reglas y regulaciones. Si las autoridades locales impidieron la construcción o exigieron modificaciones que no eran del agrado del actor, podría haber decidido abandonar el proyecto por completo, y la casa, ya sea construida o en proceso de construcción, tuvo que ser retirada. La rigidez de las normativas locales de urbanismo, especialmente en regiones con un rico patrimonio histórico como la Toscana, puede ser un obstáculo formidable para proyectos de construcción a gran escala. Otra línea de pensamiento, más dramática, sugiere que la desaparición podría estar relacionada con algún tipo de deuda o problema financiero. Aunque Kanyaman es una figura pública exitosa, las crisis económicas pueden afectar a cualquiera. Si hubo algún impago importante relacionado con la propiedad, quizás los acreedores o las autoridades se vieron obligados a tomar medidas drásticas. Sin embargo, si este fuera el caso, esperaríamos ver alguna noticia oficial o algún rastro legal que lo confirmara, y hasta ahora, no lo hay. La falta de transparencia en este aspecto deja la puerta abierta a las conjeturas más sombrías. Y luego está la versión más sensacionalista, ¿y si hubo algo más oscuro detrás de todo esto? Un conflicto con la mafia local. Una disputa por la propiedad de la tierra. En Italia, desafortunadamente, estas son realidades que a veces salen a la luz en casos similares. Sin embargo, no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, y serían puras conjeturas que añadirían un tinte de novela negra a la historia. La imaginación humana es fértil y, ante la ausencia de respuestas, tiende a llenar los vacíos.
con las narrativas más impactantes, incluso si carecen de fundamento. Lo cierto es que a día de hoy, la verdad oficial sobre la desaparición de la casa de Kanyaman en Italia sigue siendo un enigma. No hay declaraciones contundentes ni pruebas irrefutables que expliquen qué ha sucedido con esa propiedad que prometía ser el refugio toscano del actor. Lo que sí sabemos es que la historia ha capturado la atención de miles de personas, demostrando el poder de las redes sociales y la curiosidad humana ante lo inexplicable. La viralización de este misterio ha trascendido las fronteras del mundo del espectáculo para convertirse en un fenómeno global de especulación. Lo que está claro es que, sea cual sea la verdad, esta misteriosa desaparición ha añadido una capa más de intriga a la ya fascinante vida de Kanyaman. Nos deja pensando en lo efímero que pueden ser las posesiones, en la complejidad del mundo inmobiliario, y en cómo una historia, por más rocambolesca que parezca, puede fácilmente convertirse en un tema de conversación mundial. Quizás algún día la verdad salga a la luz y podamos entender qué sucedió realmente con esa casa en la Toscana. Hasta entonces la especulación seguirá reinando y la historia de la casa desaparecida de Kanyaman se mantendrá como uno de esos enigmas que alimentan nuestra imaginación, invitándonos a buscar respuestas en los rincones más insospechados. La ausencia de información concreta solo alimenta el apetito por el misterio, convirtiendo este caso en un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías, desde las más racionales hasta las más fantásticas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este intrigante viaje por el misterio de la casa de Kanyaman. Hemos explorado diversas teorías, desde el fraude más simple hasta las operaciones más complejas, pasando por la posibilidad de un montaje publicitario o un problema legal. Lo que queda claro es que la verdad, por ahora, se esconde tras un velo de incertidumbre, dejando un espacio vacío donde antes se erigía una mansión de ensueño. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigándolo y contándoselo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? ¿Tienen alguna otra idea que no hayamos mencionado? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida y que estos misterios se conviertan en un punto de encuentro para mentes curiosas. Y si les ha gustado este contenido misterioso e intrigante, no olviden dejar un buen me gusta, que nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en este enigma, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Tenemos muchas más historias fascinantes por desvelar. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.